Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 10 de enero, en esta primera semana del tiempo ordinario en el ciclo A, dentro de la liturgia de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Para hoy recordamos y celebramos a San Melquíades. San Melquíades es oriundo de África. La historia no registra año de nacimiento. Fue el Papa número 32 de la Iglesia Católica, elegido en el año 311. Convocó un concilio para condenar la herejía donatista, que pretendía otorgar validez al sacramento con base en la dignidad del ministro celebrante y no en la eficacia de por sí mismo, ex opere operato. Murió el 10 de enero del 314. Sus restos se consideran sepultados en las catacumbas de San Calixto en Roma. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Melquíades. Bien, tomamos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21b al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué les parece si empezamos la meditación de este día escuchando justamente al Papa Francisco? Él tiene también una reflexión sobre el Evangelio que hemos escuchado de San Marcos en el capítulo 1. ¿Y qué dice el Papa? Titula esta reflexión: La autoridad no es un mandato, sino coherencia y testimonio. ¿Cuál es la autoridad que tiene Jesús? Ese es el estilo del Señor, ese señorío, digámoslo así, con el que el Señor se movía, enseñaba, sanaba, escuchaba. Este estilo señorial, que es algo que viene de dentro, nos hace ver. ¿Qué hace ver? Coherencia. Jesús tenía autoridad porque era coherente entre lo que enseñaba y lo que hacía. Es decir, cómo vivía. Esa coherencia es la que da la expresión de una persona que tiene autoridad. Este tiene autoridad. Esta tiene autoridad porque es coherente. Esto es, da testimonio. La autoridad se ve en esto: coherencia y testimonio. Llama la atención porque, estas son las reflexiones del Papa para hoy. ¡Qué importante! ¿Por qué? Porque la autoridad no se impone, la autoridad se gana. ¿Y cómo se gana Jesús aquella autoridad? Se la gana con puro ejemplo, con puro amor y con pura coherencia de vida, que no es fácil. No es fácil ser coherente, pero vean, esta reflexión nos ayuda y nos mueve a que nosotros seamos coherentes. Y la coherencia consiste en la armonía entre lo que pienso, lo que siento, lo que hablo y lo que actúo. Eso se llama coherencia de vida, esa relación que podemos tener. Pues no es coherente una persona que presenta un rostro en su casa y que presenta otro rostro frente a sus amigos y presenta otro rostro en la iglesia y presenta otro rostro en la sociedad y presenta otro rostro en el colegio, en la universidad. No, eso no es coherencia. La coherencia supone que yo actúe y viva con mi esencia como persona, con mis convicciones y con mi fe, de la misma manera en todo lugar. Ahí está la coherencia de vida. Y claro, se nos invita a tener coherencia apartándonos del pecado.
no cometiendo pues actos que no son correctos o ilícitos. Y también pues evidentemente tratando de imitar a Jesús. Y por eso tendríamos coherencia. Llama la atención porque muchos hablaban en tiempo de Jesús. Habían muchos rabinos en el tiempo del Señor. Habían maestros de la ley, fariseos, muchas personas los escuchaban. Había muchos grupos religiosos radicales. Aparte de los fariseos estaban los saduceos, el grupo de los esenios del Antiguo Testamento que estaban a la orilla del Mar Muerto, y así tantos grupos. El grupo de los celotes o celotas, que era el grupo revolucionario religioso de aquel tiempo, sí, también existía. ¿Y qué pasa? Cada uno hablaba y cada uno daba su discurso, pero todos eran incoherentes. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué las personas escuchaban sus enseñanzas con asombro? Porque dice el texto de hoy, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba con el ejemplo de vida. Jesús cumplía lo que decía. Si Jesús hablaba de los enfermos era porque iba a ver a los enfermos, curaba a los enfermos. Si Jesús hablaba de las prostitutas era porque estaba cerca y porque también las sanaba, ¿sí? Y bueno, Jesús era una persona coherente. No podemos hablar de pecado en Jesús. Y por eso es que la gente pues se quedaba maravillada. Esa era la autoridad del Señor, la coherencia, el ejemplo de vida, el amor hacia los demás, la cercanía al prójimo. Por eso es que muchas veces no le reconocen. Vean ustedes, los fariseos y maestros de la ley y muchos de su tiempo no quisieron reconocer a Jesús. Incluso los judíos hasta el día de hoy no reconocen que Jesús sea el Mesías, sino que simplemente dicen, no, fue un profeta, pero no es el Mesías. Seguimos esperando al Mesías, pues que lo sigan esperando el tiempo que quieran. ¿Saben por qué? Porque no quisieron reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Pero vean qué interesante, porque dice el texto de hoy que en la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo, estaba poseído por Satanás. Y aquel espíritu sí reconoce a Jesús. ¿Cómo es posible que los demás que están cerca no lo reconozcan? Quienes lo ven todos los días, quienes ven sus milagros, quienes escuchan sus prédicas. Y aquel que está alejado, aquel que tiene un espíritu inmundo, sí lo reconoce. Dice, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, y aquí lo revela. El Santo de Dios, es decir, el Hijo de Dios. Jesús le dice, cállate y sal de ese hombre. Vean ustedes qué interesante. El espíritu impuro sale de aquel hombre y reconoce a Jesús y reconoce su autoridad. Por eso sale de aquel hombre. A nosotros se nos invita a reconocer a Jesús, a reconocerlo en la Eucaristía, a reconocer su presencia en los sacramentos, a reconocerlo en la figura del sacerdote, a reconocerlo en el que más sufre, en el último, en el excluido de la sociedad, en el enfermo, en el que está preso, en el que vive en la calle, en el que no tiene nada, en el huérfano y en la viuda, en el migrante, en tanta gente. Reconozcamos a Jesús, amemos a Jesús, ayudemos a Jesús. Y Jesús entonces pues se deja también acercar, o deja que nos acerquemos a Él. Bueno, pidámosle a Jesús que nos ayude también a combatir el mal y que Él sea la fuerza que necesita nuestro corazón para seguir obrando con amor y con alegría. Vivamos en coherencia de vida y sin duda alguna la coherencia atrae más que las palabras. ¿Cuántos dicen ser predicadores, pero llevan una vida nefasta, una vida en doble sentido, o una doble vida? ¿Cuántos hablan de dejar de ser alcohólicos y ellos pues toman a diestra y siniestra alcohol, ¿verdad? ¿Cuántos dicen no tomes drogas y son los primeros en hacerlo? Y así sucesivamente. Hoy se nos invita a tener coherencia, y la coherencia desde el encuentro con Dios. Tratemos de hacerlo. Ten coherencia tú que eres una persona casada, ¿sí? Ten coherencia tú que eres una persona consagrada. Ten coherencia tú que eres sacerdote, como este servidor. Tengamos coherencia y de esa manera daremos un buen testimonio, un buen olor a Cristo, y los demás van a sentirse atraídos por Jesús, querrán actuar como nosotros, vivir como nosotros vivimos. Qué hermoso eso. Y eso viene de Dios. No porque nosotros lo pidamos, sino porque a través de nosotros Dios sigue vivo y sigue actuando, así como se oye.
Por eso hoy vivamos esa coherencia que en el mundo de hoy se necesita. El mundo de hoy no necesita tantas palabras, no necesita tanta información, no necesita pues tanto ruido. Necesita personas coherentes que den testimonio. Si das testimonio, no te preocupes, todo lo demás se te dará por añadidura. Tenlo por seguro. Así que tratemos de ser coherentes. Más que ser predicadores, tratemos de hablar con nuestro ejemplo de vida. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No olvides suscribirte en el YouTube, así es, activa la campanita de notificaciones, deja tu comentario, da un like, comparte este audio y hasta mañana.